Derecho. En este momento vamos a realizar la presentación del libro del doctor Joaquín Sedano, El interés superior de la infancia, bueno, los niños. Vamos a identificar varias cuestiones, pero antes de esa situación quiero darle un sentido agradecimiento a las autoridades de nuestra facultad, especialmente a la doctora Sonia Belnegas Álvarez, a la secretaria general, la maestra Sara Miss Palma León, sin quienes estos eventos no podrían ser llevados a cabo. Por supuesto, agradezco mucho también la colaboración, el trabajo incansable de los compañeros del Seminario de Derecho Procesal que hoy nos acompañan, especialmente de nuestro director, el doctor Rodolfo Bucio Estrada. Y sin más, voy a presentarles a esta mesa que nos acompañará el día de hoy, haciendo los comentarios respectivos a este volumen que vamos a presentar el día de hoy. Tenemos en nuestra mesa al maestro, obviamente al autor, el doctor Joaquín Sedano Tapia, para quien pido un aplauso, por favor. Nos acompaña también la directora del Seminario de Derecho Internacional, la doctora Rosa Jiménez Rodea, el turno del cochino. Maestra, muchas gracias. También nos acompaña el maestro Marco Sandoval. Él es profesor del Seminario de Derecho Procesal y nos acompaña como comentarista también. Un aplauso, por favor. Su servidora, Anaí Bucio, también adscrita al Seminario de Derecho Procesal, quien fungirá en este caso como moderadora para esta presentación. Me voy a permitir en este momento hacer una breve lectura de la semblanza curricular de nuestro autor. Les voy a pedir a los asistentes, en la medida de lo posible, apaguen sus dispositivos electrónicos o los pongan en vibración para no interrumpir el desarrollo de nuestra plática y nuestra presentación. Ahora bien, el doctor Joaquín Sedano Tapia es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, institución de la cual obtuvo su maestría en la misma área de conocimiento. Además, es doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos también. En el posgrado, que de hecho forma parte de los que se consideran posgrados nacionales de calidad, reconocidos por el ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, CONACYT. Su área de trabajo e investigación es el derecho de familia y la infancia, y cuenta en esta área con más de 20 años de trayectoria y experiencia tanto profesional como académica. En el campo justamente de la docencia se ha desarrollado como profesor del Máster de Derecho de Familia e Infancia en la Universidad de Barcelona. Ha participado también como conferencista internacional y nacional en diversas instituciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, donde siempre ha desarrollado intervenciones acerca del derecho familiar y los derechos de niñas y adolescentes. Como investigador, es autor de varios artículos académicos que abordan temas sobre el acoso escolar, la violencia contra niñas y adolescentes, el derecho a la identidad de género de este mismo grupo de población. Es socio fundador también de Proyecto Ángel México, una asociación defensora y protectora de derechos de la infancia, así como de ADIA, la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Como parte de sus distinciones, destaca haber sido merecedor de la Medalla al Mérito Profesional 2008-2009 por la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, AC, afiliada a la Federación Interamericana de Abogados. Desde 2023 es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios y desde 2018 es, o sigue siendo, mejor dicho, profesor del Máster de Derecho de Familia e Infancia en la Universidad de Barcelona. Les voy a pedir nuevamente un gran aplauso para nuestro autor y procederemos con Este libro que presentamos el día de hoy es de suma importancia, además coincidió, además de todo, fortuitamente con este día y con esta fecha, por lo cual estamos muy felices de poder traer este volumen en este momento para ustedes que todavía son bastante jóvenes, pero siguen desarrollando muchos de los temas, sobre todo porque los derechos de la infancia son transversales a las áreas. Entonces, sin más, voy a darle el uso de la palabra
a la doctora Rosa Jiménez Rodea del Seminario de Derecho Internacional. Gracias. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación por parte del Seminario de Derecho Procesal para poder participar en esta presentación sobre un tema que en particular ha sido mi línea de investigación desde hace muchísimos años. Y por supuesto a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, que es quien afortunadamente nos abre estos espacios para poder dar difusión a la cultura jurídica y a estos textos que son tan importantes sustancialmente para que ustedes puedan pues leerlos y sobre todo conocerlos y allegárselos. Y bueno, leer este libro fue toda una aventura. Primero porque siempre he sido muy defensora de niños, niñas y adolescentes. Entonces cuando lo tuve en mis manos, más que pensar que tenía que leerlo para participar en una actividad académica de esta magnitud, para mí fue como si me hubiese llegado esa novela o ese libro que esperamos en una saga con mucha ansiedad y mucho tiempo para leer, ¿no? Entonces lo leí con muchísima atención y me queda claro que es un libro que refleja, por supuesto, una pluma muy comprometida por parte del autor, el doctor Joaquín Sedano Tapia, con niñas, niños y adolescentes. Es una obra en donde se nos va llevando de la mano para conocer un poco el contexto, esta génesis de cómo se va conceptualizando a niños, niñas, adolescentes hasta llegar al día de hoy, ¿no? Entonces, en un primer capítulo, el autor analiza con mucho cuidado, con mucho detenimiento, aquellos instrumentos internacionales que han sido parte importante para constituir un parteaguas más adelante del que ahora somos beneficiados precisamente por todas sus aportaciones. Y bueno, pues inicia con la Declaración de Ginebra de 1924 y me parece extraordinario cómo va describiendo el trabajo de la británica Jill. Ella pues es una mujer que se interesa muchísimo por el cuidado que se le da a niños, niñas, adolescentes, sobre todo derivado de algunos conflictos armados, y pues ella va a fundar la Save the Children Fund, que es una fundación muy importante que va a ser una piedra angular para poder pues realizar una serie importante de trabajos en pro de niñas, niños, adolescentes. Aquí quisiera hacer, antes de continuar, un pequeño paréntesis, y es que en muchas ocasiones aquellas personas que son defensoras del lenguaje inclusivo se oponen a que sigamos hablando del interés superior del niño y tendríamos que hablar del interés superior del niño, niña y del adolescente, ¿no? Sin embargo, bueno, el concepto ya está de esta manera y me queda claro que no es limitativo, sino más bien lo debemos de entender precisamente en el contexto más amplio. Bien, entonces, bueno, pues nos va llevando justamente de la mano sobre este primer instrumento no vinculante que va a ir sentando bases para lo que posteriormente, pues bueno, va a ser la Declaración de los Derechos del Niño. Esta declaración la va a desarrollar, como bien lo explica con mucha precisión el autor, la Organización de Naciones Unidas, y bueno, aquí se estará pues ya poniendo algunos principios que van a servir como base para los siguientes instrumentos. Y aquí, en palabras del autor, menciona: aún no se ha hecho lo suficiente ni se ha alcanzado la igualdad pretendida, ¿no? Es decir, todavía aquí hacía falta pues muchas voluntades políticas, sociales, económicas, porque bueno, todo derecho, toda implementación requiere de todos estos esfuerzos. Y bueno, finalmente es muy importante, como tal lo destaca el autor, este instrumento va a generar un parteaguas de alguna forma en cuanto a esta visión que se le está dando o esta posición en la que se pone a niños, niñas y adolescentes.
el autor empieza precisamente hablando de la cosificación de los niños, ¿no? De todos aquellos que son denominados menores de edad. Es decir, no van a ser como una especie de accesorio a la familia, accesorio a los papás. De hecho, se habla, ¿no?, en algún momento el tema, por ejemplo, de la adopción. En un principio era más como una especie de toda familia tiene derecho a tener un hijo, ¿no? Y ahora el concepto es completamente distinto, en donde la adopción pues se ve como una forma de restituir un derecho a niños, niñas, adolescentes, que es precisamente el de tener una familia. Entonces ha avanzado, y es justamente como esta parte la que nos va a mostrar en este primer capítulo, cómo de ser desde una visión adultocentrista pasamos a una visión de niños, niñas, adolescentes que son sujetos de derechos, y se les tiene que dejar de ver como minimizados, como personitas, sino más bien como seres sujetos a exigir también todos sus derechos. Y bueno, vamos a tener también algo muy importante, que es el primer instrumento jurídico vinculante, que va a ser la Convención sobre los Derechos del Niño, y también hace un análisis muy interesante, y justamente aquí empieza a centrarse en el tema del que va a versar este libro, que es el interés superior del niño. Y bueno, este concepto del interés superior del niño es un concepto muy difícil, ¿no? Tan difícil que, bueno, incluso en este libro, que me parece una obra de consulta obligada, todavía se quedan en el aire, justamente porque así lo determina el autor, algunas cuestiones que podrían mejorarse. Y bien, una vez que tenemos la convención y que se habla del interés superior del niño, al no tener esta claridad, pues se recurre, o más bien la ONU, a través de su comité, va a realizar una observación general en 2013, la observación general número 14. Y aquí creo que de manera muy concisa, pero muy clara también, nos da estos 3 niveles en los cuales se tiene que considerar al interés superior del niño. Después, en un tercer capítulo, considero que es una de las más grandes aportaciones de este libro, por eso es que recomiendo su lectura. Se hace un análisis muy interesante acerca de cómo algunos países han incorporado en su legislación este principio, el principio del interés superior del niño. Y bueno, esto se va a hacer de diferentes formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, México y otros países, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, lo establecen como un criterio supremo en sus constituciones. En cambio, Guatemala, Colombia, Argentina lo hacen a través de algo que se llama la remisión inversa, es decir, no lo incorporan, pero en sus legislaciones se establece la supremacía de alguna manera, o como un bloque de constitucionalidad, igual que en México, de la aplicación y observancia de los tratados internacionales. Esto quiere decir que al encontrarse en un tratado internacional, no importa que no esté a rango constitucional, tendrá que ser observado. Tenemos otros países, por ejemplo, como Costa Rica, Paraguay y El Salvador, que no lo incorporan en un rango supralegal, pero no constitucional, y por otra parte Perú, Uruguay, Panamá, que lo han incorporado en sus leyes internas. En este capítulo también el autor nos lleva a un análisis muy interesante acerca de Estados Unidos, qué ha pasado con Estados Unidos y la falta de su voluntad para ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, el siguiente capítulo justamente nos habla acerca de la técnica, de las diferentes técnicas legislativas, en donde se encuentra de una forma muy clara que la indeterminación de lo que es el interés superior del niño, pues es una característica propia. ¿Por qué? Porque este interés atiende a las cuestiones casuísticas, a las cuestiones fácticas específicas, es decir, nunca va a ser el mismo ni se va a poder sopesar de la misma manera en ninguno de los casos en los cuales se aplique. Y esto, pues bueno, va a generar, de acuerdo con el autor, una falta de certeza, e incluso en algunas circunstancias, dependiendo de esta facultad discrecional de la que goza el juzgador,
puede tener algún tipo de falta de justicia. Bien, ya me desconcentré, pero bueno, es que estaba en el libro. Finalmente creo que se hacen algunas cuestiones, unas propuestas muy interesantes, como agregar principios y subprincipios que pudieran dar orientación para la aplicación de este interés superior, y sobre todo que ponga el límite a la discrecionalidad del Estado. Y también se propone, que es algo muy interesante y que debería de ser así, que todos los derechos de niños, niñas y adolescentes y el interés superior del niño, por supuesto, sean considerados en razón de lo que son derechos humanos, y con ello aplicar los principios que rigen a estos. No me queda más que felicitarlo, doctor Sedano. De verdad es un libro que es muy entretenido, es una lectura obligada, es haber realizado un trabajo de investigación muy amplio y podérnoslo regalar en un texto muy ameno, muy completo y muy entendible. Muchas gracias y muchas felicidades, doctor. Gracias. No es que en este momento quiera cortarle la inspiración, más bien quiero proponer una reflexión y que nuestro libro de presentación dé para mucho más, y justamente es muy abierto para los temas de investigación, para darle el uso de la voz al maestro Marco. Antes de que eso suceda, me gustaría que el auditorio participara. En este caso, los que están aquí presentes, ¿consideran que los niños, niñas y adolescentes pueden tomar libremente sus decisiones? Quien opine que sí, levante la mano. Muchas gracias. Con esta respuesta a esta pregunta, maestro Marco, me gustaría que usted comenzara su intervención para que después le demos el uso de la voz también al autor y hacer una serie de reflexiones en conjunto que ojalá que nos puedan auxiliar el autor, en este caso, la doctora Rosa, que está aquí presente también, justamente porque este cambio de paradigma y de perspectiva respecto a lo que implica la toma de decisión, incluso la autonomía de los niños, niñas y adolescentes, es importante que ustedes como estudiantes y como futuros operadores jurídicos tengan muy claro. Maestro Marco Sandoval, su auditorio. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, antes de pasar a pronunciar algunas palabras sobre lo que pudiera ser un intento de análisis, de revisión de una obra como esta, me parece que es un trabajo muy difícil analizar desde la perspectiva propia una obra ajena, porque solamente el autor sabe el sacrificio, el trabajo, el amor que depositó en este producto literario. Entonces, es una tarea compleja, pero bueno, antes de eso, creo que no debemos dejar pasar por alto que hoy estamos en un día de fiesta, no solamente de fiesta literaria, porque nos ofrecen un texto muy rico en propuestas, sino porque además acompaña al doctor Sedano, su familia. Quiero felicitarlas por estar aquí con él, puesto que la familia de todos nosotros es uno de los soportes más importantes, yo diría, en todas las actividades humanas. Desde luego que la investigación científica es una actividad muy importante que le aporta a todos, pero no es menos importante la actividad que ustedes como estudiantes realizan todos los días. Y este día, el Día del Niño, nos debe servir, nombrado oficialmente Día del Niño, pero todos en nuestras mentes jurídicas y en nuestros corazones sabemos que es el Día de la Infancia. Entonces, creo que debemos tener muy presente que la infancia, siendo un segmento de la vida humana muy importante, porque en ella se gestan las ilusiones, se gestan los grandes proyectos de vida, como seguramente en algún momento en la infancia del doctor Sedano nació la ilusión de ser profesionista de alguna de las disciplinas científicas que ofrece este país, o quizá se proyectó, tendríamos que preguntárselo, en cobrar importancia muy alta, como lo hace ahora en el ámbito de la ciencia, específicamente hoy de la ciencia jurídica. Todos, amigas y amigos, fuimos niños, fuimos niñas, y es importante que no lo olvidemos, porque en esa parte de nuestra vida es cuando abrigábamos la autenticidad,
la ingenuidad, la curiosidad por saber qué había allá afuera. Que esa curiosidad no nos abandone. Es la curiosidad, por ejemplo, que tiene un investigador científico, por saber y explicarse los fenómenos, por ir más allá de lo evidente. Si ustedes toman este libro, como ahora lo voy a comentar, van a encontrar muchas luces, muchos temas inacabados, propuestas de investigación, como bien lo dijo la maestra Rodea. Les pido por favor que hagan una reflexión todas y todos para que guarden en un rincón de su mente, de su alma, a ese niño y niña que dejaron de ser hace poquito, por lo menos fisiológicamente, pero espiritualmente no dejen de serlo. Se los pido encarecidamente. Bien, este libro, sin duda, y voy a repetirlo, es o puede ser una palanca de cambio para poder arribar a nuevos criterios y nuevos derroteros de investigación. Yo encontré varios puntos y desde ahora quiero emplazar al doctor para que, si puede, tome nota de algunas consideraciones que me permitiré hacerle para que pueda proyectar nuevas investigaciones al respecto, porque me parece que son temas centrales, pero pues por cuestiones de espacio y seguramente de tiempo poco exploradas en su obra. Pues bien, voy a tratar de ser sucinto y platicarles qué es lo que yo encontré. El concepto con el que abre el doctor es la integralidad. Sí, esta necesidad de encontrar a la niñez como un fenómeno humano que debe ser entendido en su integralidad. Su reclamo es que las judicaturas, que la misma sociedad no está entendiendo a la niñez en todos sus aspectos. El ámbito a desarrollar en este sentido sería los aspectos que dejó fuera el doctor al momento de invocar la integralidad. Abordó algunos son ausentes, pero me parece que el solo hecho de hablar sobre integralidad y la necesidad de entender a la minoría de edad como un fenómeno integral, holístico, volveré hacia el final de mis reflexiones sobre esta palabra, holístico, es una piedra de toque, porque nos permitirá abordar todas las zonas y áreas de oportunidad para desarrollar en el entendimiento de la niñez. Bien, históricamente, como bien lo abordaba ya la doctora Rodea, nos hace una puntual reseña de la observación general número 14. Lo que yo puedo sacar adicional a lo antes dicho es que en esta observación, después de anotarse los 4 puntos centrales que se deben considerar para hacer justiciables los derechos de la infancia, es que se exige un ejercicio intelectivo de los juzgadores. Atentos con eso. Los juzgadores, estos que vienen y los que ya se van, todos tendrían que utilizar el razonamiento. Sí, esta herramienta de la cual estamos dotados todos, pero que parece ser que en algunas sentencias no se hace presente. Y hablo de la razón práctica, en donde en esta nota se exige la unión de la moral, pero también de los razonamientos jurídicos. Muy bien por esa observación que hace el doctor respecto de la observación número 14, general 14, a la Declaración de los Derechos del Niño del 59. Posteriormente, aborda las formas de inserción del principio del interés superior del niño en las legislaciones internas. Nos da, como dijo la doctora, una serie de parámetros de cómo es que se incorporó este principio a los países, pero hace una síntesis magistral hacia el final y dice, sin importar de cómo se adoptaron en los diferentes países y a través de diferentes sistemas la idea o las ideas que se tengan del interés superior de la niñez, lo importante es que nos falta operatividad. Es decir, no importa si el interés superior es una norma constitucional o es una norma internacional o es un artículo de un reglamento, eso es lo de menos. Lo que debe importar es la justiciabilidad de los derechos de infancia. Materializar los derechos de la infancia es la exigencia de nuestro investigador y lo hace también de manera muy puntual. Nos da el ejemplo de los Estados Unidos, por ejemplo. Decía la doctora Rodea, con toda razón,
que allí se retrata la no adopción de las normas internacionales. Sin embargo, en la operatividad de las normas administrativas de los Estados Unidos hay un gran esquema de protección a la niñez. Entonces, estaríamos ante una situación de simplemente enunciar normas a título pues proyectivo, a título de anhelo social, pero que no tienen justiciabilidad o aplicación fáctica, siendo que los Estados Unidos, insisto, no tienen esa vinculación formal, pero sí una robusta estructura institucional y positiva, y materializan los derechos de infancia. También nos da un recorrido por las diferentes decisiones de la Corte chilena, que también en su conjunto y con criterios jurisprudenciales han ido dibujando poco a poco los alcances y los criterios de aplicación de los derechos de la infancia. Observen ustedes cómo ya tenemos dos elementos o dos sistemas de materialidad de estos derechos. Uno administrativamente y otro a la judicatura empujando las decisiones fundamentales. Un punto que me gustó muchísimo, no solo por la sencillez con la cual lo aborda, sino por la penetración que podría tener en otros trabajos de investigación, y aquí también emplazo al doctor a que, si me hace el favor, con todo respeto, tome una nota, es el caso de Argentina, en donde Argentina, en su ley especial, en su artículo 3, en su inciso A, establece con toda claridad que se debe tener por entendido que los niños y niñas son sujetos de derecho. Sujetos de derecho. Lo que adolece la mención del doctor es todos los parámetros y criterios que se utilizaron. Habíamos que leer allí la exposición de motivos y otros anclajes teóricos para establecer por qué se dice que no son sujetos de derecho, objetos de derecho, y mutan a sujetos de derecho. En esta parte, también en el caso argentino, la cuestión no se queda solo en la judicatura, sino se obliga a la incorporación de la administración, de los órganos administrativos del Estado para materializar la protección de los menores, insisto, en el caso argentino. Gran aportación, doctor, de verdad me impresiona porque es cierto. En la realidad, jóvenes, algunos de ustedes muy probablemente ya litigan y se han dado cuenta que las posturas litigiosas se zanjan entre padre y madre. Y muy pocas ocasiones, salvo por ejemplo en algunos casos aislados en el ámbito federal, se le nombra a un menor de edad un representante especial para que levante la mano y diga, momento, yo quiero hablar a nombre del menor, ¿no? Aquí es donde se apreciaría ya la participación activa de los infantes a través de esta representación especial. Aquí es donde cobra poco a poco materialidad al menor como sujeto del proceso, sujeto activo. Y surge de esto una consecuencia que yo les diría a ustedes, tomen nota, a ustedes alumnas, a ustedes alumnos. Si queremos hacer entrar a los menores de edad como sujetos de la justiciabilidad de sus derechos, tendremos que empezar ya a prepararnos interdisciplinariamente para comprender otros ámbitos de la ciencia que no sean solamente la ciencia jurídica, para poder interpretar las condiciones de las infancias. Pensemos en la psicología, pensemos en las neurociencias, pensemos en estas personas, peritos, que tienen un lenguaje, un código de lenguaje especial para comunicarse con los menores de edad, y no con palabras, a través de juegos, a través de dibujos. Exploremos estos saberes, porque van a ser una exigencia toral si queremos entender el fenómeno de la niñez. Bien, también pasa por una crítica legislativa muy aguda. Qué bueno, sobre todo en un país como este, en donde tenemos una función legislativa no de cuarta, de octava. Y creo que ustedes y yo sabemos de lo que hablo. Parece que los legisladores en este país dictan normas, pues atendiendo no al interés
de nadie, sino del propio. Bien, voy a permitirme poner 3 puntos, que a manera de conclusión del doctor nos regala, para que ustedes vean la fuerza y penetración de este texto. La primera, no podemos subjetivar o subjetivizar los derechos de la infancia. Tenemos que volverlos objetivos, tenemos que volverlos certeros, seguros. 2, se tienen que delimitar los diques de razonabilidad en la intervención de los juzgadores, porque hoy día los juzgadores están dictando sentencias a su leal saber, sin una parametrización precisa, que en síntesis es la crítica del libro en completo. Nos falta una parametrización para justiciabilizar los derechos. Una especie de checklist, ya no pude comentar por cuestiones de tiempo, una serie de pasos que nos regala el doctor de un estudio de legislación inglesa, en donde se establecen parámetros mínimos que tiene que considerar el juez para resolver cualquier asunto en donde se incorporen derechos de menores. Y finalmente dice, a ver, señoras y señores, si los derechos de infancia son derechos humanos, ¿por qué no estamos utilizando todos los elementos de criterio y de razonamiento que ha venido desarrollando nuestra jurisprudencia mexicana? Todo lo que se ha cosechado para proteger los derechos humanos debería estar al servicio, y con mayor razón, al servicio de los derechos de infancia, por ser eso, un interés superior. Como conclusión, la mía, la propia, desde mi punto de vista, la Universidad Nacional tiene un llamado que no podemos desoír. El llamado de empezar a formar cuadros de abogados, no solamente con conocimiento especializado en la complejidad de la niñez, sino además interdisciplinar, como lo había mencionado. Voy a terminar diciendo que a lo largo del libro encontré varias evocaciones del vocablo holístico. Yo no sé si ustedes tengan plena conciencia de lo que esto significa. La palabra holístico, holística, es un término, epistemológico, metodológico, que le exige al investigador considerar un fenómeno, primero, en toda su extensión, pero al mismo tiempo considerar todas las herramientas y conexiones y elementos que interactúan en el interior del fenómeno. No es complejidad, jóvenes, que es algo muy diferente. Es la exigencia de que cuando abordemos un objeto de conocimiento, no solamente lo abordemos en su completitud, sino en su conformación y los fenómenos que se gestan al interior de la interacción de cada uno de los sistemas que conforman nuestro objeto de conocimiento. Les pido por favor que por mera curiosidad vayan ustedes a la internet y se vayan con esto bajo el brazo e investiguen lo más que puedan sobre el término holístico. Me parece que eso nos va a dar luces, no solamente para entender este texto, sino para abordar cualquier objeto de conocimiento que tengamos delante de nosotros en esta formación como profesionistas y profesionales del derecho. Vaya una fraterna felicitación para usted, doctor. Ha sido de verdad un goce, como lo dijo la doctora Rodea, un goce leer este texto, y es la muestra de la madurez que ha estado usted adquiriendo a lo largo de los años. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, maestro Marcos Sandoval. Antes de que podamos darle el uso de la voz al autor, me gustaría que reflexionara nuevamente acerca de estos conceptos que aparentemente están ya en el imaginario y en su formación jurídica. Sin embargo, ¿qué tanto entendemos estos conceptos? ¿Qué tanto impactan en nuestras áreas? ¿Y hasta qué momento nosotros podemos creer que un elemento o un concepto que nosotros estamos verificando en este momento o que estamos asimilando realmente puede impactar en otras áreas? Si se dan cuenta, los derechos de la infancia, todo lo que tiene que ver con niñas, niñas y adolescentes y su esfera jurídica es transversal. Finalmente,
Muchas áreas impactan en estas decisiones y es importante que consideren otros conceptos que quizá no se han identificado adecuadamente, pero que evidentemente los ponentes y los que están en esta mesa acompañándonos nos van a dar mucha luz acerca de su entendimiento, su asimilación. Por ejemplo, conceptos como la autonomía progresiva de las infancias, conceptos que tienen que ver como qué estamos entendiendo realmente como interés superior de la infancia, pero qué hacen nuestros aplicadores jurídicos cuando están pensando en este tipo de elementos. Muchas gracias por esto. Maestro, le voy a ceder la palabra, por favor, para que usted desde su perspectiva de autor nos comente este hermoso libro que tenemos el día de hoy, presentando para nuestros alumnos. Pues muchas gracias. Un placer estar esta tarde con todos ustedes. Quisiera yo comenzar de alguna manera este comentario en relación a la obra, pues agradeciendo a quienes me han invitado esta tarde para participar precisamente pues el contenido de esta obra, que pues déjenme decirles que pese a lo compacto que puede parecer, es una obra que desde el 2010 aproximadamente empezamos a construir, pero que desde luego llevó mucho tiempo aterrizarlo, y ahora les he de platicar por qué. Pero lo primero sin duda que hay que hacer aquí es agradecer la invitación, desde luego a la UNAM, a la Facultad de Derecho, a la maestra Anaí Bucio, a quien ya considero mi amiga de hace tiempo, que nos ha invitado a participar aquí en la facultad, y desde luego agradecer a los comentaristas, a la maestra Rosa Jiménez Rodea y al maestro Marco Antonio Sandoval. Por supuesto, hacer extensiva la invitación a quienes dirigen. Bueno, nos acompaña hoy la maestra Rodea por el Seminario de Derecho Internacional, y nos falta el doctor Bucio en relación al Seminario de Derecho Procesal, pero le ruego que le haga llegar mi agradecimiento. Bueno, yo les decía hace un rato que en realidad es una obra que, pese a lo compacto, tuvo que ser de esta manera, y ahora les cuento por qué. Fíjense que fue en el 2020 cuando la obra se publica por primera vez, y no es en México, es en España. La obra entra a un concurso en la Universidad Politécnica de Valencia, donde desde la Cátedra de Infancia y Adolescencia llevamos de alguna manera presentando obras para publicación. Entonces resulta que, recordarán, tuvimos ese mal momento de la pandemia, y pues bueno, ya se imaginan, encerrado en casa, dije, ¿qué hago? Me voy a volver loco de estar encerrado y no poder pues activar en alguna cuestión académica, porque todo estaba realmente pues congestionado en casa, ¿no? Así es de que pues surge la convocatoria, y dije, ¿por qué no? Creo que tengo la oportunidad tengo la obra, porque la vengo construyendo, insisto, desde el 2010, en 2014 incluso, estando en Barcelona, y desde ese año pues prácticamente ya estableciendo vínculos con ellos. Platicaba yo con algunos de los integrantes, ex integrantes del Comité de los Derechos del Niño, con el doctor Jorge Cardona Llorens, sobre el tema precisamente del interés superior, que siempre me ha parecido el punto neurálgico de todo lo que se refiere a derechos de la infancia, ¿sí? Y desde luego el mismo talón de Aquiles, porque esa es la falla de los derechos de la infancia, ¿no? Es lo que de alguna manera no logra potencializarlos. Entonces, toda esta inquietud de alguna manera se ve materializada a finales del 2020 con la publicación de la obra en la Universidad Politécnica de Valencia. Pueden ustedes descargar el libro de esa edición en el repositorio institucional. Es una obra de descarga gratuita también, sin ningún problema. Por esta razón, la obra se tuvo que reducir, porque el concurso decía tantas páginas, no puedes pasar de... Y yo decía, caray, pero hay tantas cosas que decir, ¿cómo recorto algo? Tuve que mutilar mi obra, pero sin duda, pues era la primera oportunidad que tenía clara de hacer la publicación. Así es de que vino la segunda oportunidad
de que el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República me publicara la obra. Pero la misma situación, necesitamos que tu obra esté recortada. Sin embargo, debo decir que también dentro de mi tesis doctoral, que está en el repositorio de la universidad, podrán encontrar muchos aspectos más que a lo mejor no están contenidos aquí y que desde luego amplían un poco la visión de esto que traté pues de comprimir para lograr una publicación. Sin duda la obra tiene muchos aspectos relacionados con el aspecto histórico, digamos, de la defensa de los derechos de la infancia. Cualquiera de nosotros podríamos considerar que de alguna manera los derechos de la infancia se empiezan a promover y a defender a raíz de la creación de la Convención. Al menos consideramos que ese es el punto de inflexión donde dijimos ya basta y vamos a defender a los niños, ¿no? Pero hay resoluciones del siglo XVIII, la sentencia Blissett en 1774, que ya hacía referencia precisamente a la defensa de los derechos de un niño. En concreto el caso, un papá y una mamá que se pegan al hijo. O sea, pareciera que desde 1700 hasta la fecha el punto sigue siendo el mismo. Y no hemos logrado avanzar. Los pleitos siguen enfrascados en lo mismo. Bueno, en aquella sentencia, palabras más, palabras menos, uno de los fragmentos señala que en caso de que las partes no estén de acuerdo respecto a los derechos que le corresponden al niño, se refiere al papá y a la mamá, la Corte es la que va a determinar cuáles son esos derechos, cuáles son los mejores derechos para ese niño. Entonces, podríamos remontar el antecedente de los derechos de los niños a esa época. Pero si vamos más atrás, nos podemos encontrar con una obra interesante que es de Philippe Ariès, un francés que realiza un estudio pictográfico sobre precisamente cuándo inician los derechos del niño. Y entonces él descubre que la infancia como categoría social no se va a presentar sino precisamente hasta principios del siglo XVII, ¿sí? Donde de alguna manera el niño empieza a ser considerado no como sujeto de derecho, pero sí como un integrante de la familia al cual hay que proteger. Esto significa, ¿sí?, que Philippe Ariès lo logra materializar de esta manera porque empieza a hacer un estudio de las distintas obras que existen en los museos. En el Museo del Prado podemos encontrar muchas obras de Murillo, ¿no?, en España. Igual podemos encontrar muchos en el Museo del Louvre, en nuestros museos aquí también. Pero si vamos a aquellas obras previas a los 1700, vamos a encontrar que incluso las representaciones de los niños son homúnculos, como lo diría Juan Jacobo Rousseau, ¿no?, en su obra. Es decir, algo parecido a un niño, pero con facciones de adulto. Yo creo que ustedes han visto alguna de esas obras, alguna de esas pinturas que dices, pero qué niño tan feo. Lo hemos visto en algunas obras. Si vamos a Venecia, ¿no?, podemos observar que hay en una de las tantas iglesias una virgen con un niño y dices, es que ese niño está horrible, no puede ser el niño Dios. Bueno, fíjense bien, lo que sucede es que no es que los niños fueran feos, lo que pasa es que se les percibía como adultos y por eso eran representados así en las obras de arte. Ya es, digamos, en el Renacimiento cuando empiezan a aparecer pues, los angelitos denominados putis, que se les llaman, y que son regordetes y que son bonitos y de ojos claros y rubios, ¿no? Hasta entonces se vino a observar al niño precisamente como algo más fino, más delicado y que requiere más cuidado. Esto nos habla pues de que si buscamos de alguna manera encontrar el origen de los derechos del niño, pues no lo vamos a encontrar en una ley como tal, porque la categoría social de la infancia se da a finales del siglo XVIII. Hasta ese momento el niño surge y como un adendo, un agregado al núcleo familiar. Entonces, básicamente lo que podemos observar pues
es que la defensa de los derechos del niño sí es muy de actualidad jurídicamente hablando, pero esto obedece a que nunca se le percibió como un elemento al cual debería protegerse o cuidarse, sino más bien un agregado, algo que vino pues por consecuencia de un matrimonio, ¿vale? Entonces, esta parte desde luego no la tratamos en la obra por hacia dónde está enfocada, pero sin embargo sí hablamos de algunos documentos que ya me hicieron favor de comentar hace un momento: la Declaración de Ginebra de 1924, la misma Declaración del 59, y que desde luego va a aterrizar en la Convención de los Derechos del Niño. Pero fíjense que hay algo muy interesante. En realidad, el interés superior del niño, ¿sí?, no surge con la Convención. Podríamos incluso señalar que es, digamos, en la Declaración de Ginebra, previo, desde el 24. Pero hay un ínter ahí en cuanto a la aparición clara y precisa. Déjenme decirles que todas las convenciones y tratados, ¿sí?, que lleva a cabo Naciones Unidas o que generan Naciones Unidas tienen un lenguaje original, y ese es el inglés. Y entonces, si la traducción que se hace es, digamos, literal, o la googlean, se van a dar cuenta que ese interés superior, ¿sí?, no es lo que la convención originalmente dice. En inglés es the best interest, ¿sí?, el mejor interés. Entonces hay una problemática ahí desde el origen, que desde luego los países han tenido problemática a la hora de aterrizarlo. Cuando recepcionan el interés superior del niño, los países, porque firmaron y ratificaron la convención, lo hacen de distintas maneras. Y esto se debe a un fenómeno que se denomina globalización. El concepto surge en el ámbito global internacional, pero a la hora en que baja a los contextos nacionales, a nuestras leyes, adquiere un significado distinto y adquiere dimensiones distintas. ¿Por qué? Porque los países tienen condiciones diferentes: política, religión, economía, y entonces, aunque queramos, pues no podemos hablar del mismo interés superior que tiene Noruega al que tiene México, ¿sí? Así es de que el tema, por supuesto, da para muchísimo más. Sé que en algún momento pudieron haber escuchado este término de interés superior y dirán: ay, es que es un término que en realidad pareciera estar superado. No, todo lo contrario. Pareciera que a veces vamos hacia atrás, y obedece precisamente a, como ya comentaban hace un rato, particularmente el maestro Marco Antonio, pues a que la técnica legislativa utilizada en su incorporación a los contextos nacionales a veces es a manera de cláusula general, como pasa en el caso de México. Y esto deja abierta la puerta para que encontrar el interés superior en cada caso implique que el juez haga un ejercicio, ¿sí?, de racionalización, si es que puede, porque habrá que decirlo, hay algunos juzgadores que no pueden, y evidentemente esto vulnera los intereses de niñas, niños y adolescentes. En fin, miren, hablar del interés superior del menor, desde luego, es un tema que me apasiona y que podríamos pasar aquí el resto de la tarde. Pero yo los invitaría a que, si son apasionados del derecho de familia y sobre todo de derechos de la infancia, lean la obra. En esta obra van a encontrar cómo estamos actualmente, ¿sí?, en cuestión de legislación, pero en breve, probablemente en 2 o 3 meses, tenga mi próxima obra publicada, que es un estudio jurisprudencial a nivel Iberoamérica de cómo está aplicándose el interés superior. Desde luego, pues yo estaré por acá seguramente presentando, si me invitan, y les traeré algunos ejemplares como ahora he traído, pero que ya definirá la maestra cuál es la dinámica para que los obtengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín Sedano. Ahora quiero saber si los asistentes tienen alguna duda, alguna pregunta para realizarle a la mesa que aún está con nosotros, porque
Sí, por favor. Bueno, mi pregunta es dirigida a la doctora Rosa Jiménez respecto al tema que tocó sobre la adopción y que, bueno, tengo conocimiento que ha sido como su línea de investigación, sobre todo en el tema internacional. Entonces, ¿de qué manera funge este principio de interés superior del menor en materia de adopción internacional en nuestro país? Que es un tema que poco se habla. Adelante, maestra, por favor. Gracias. Bueno, el tema de adopción internacional tiene diversas etapas, pero una que me gustaría mencionar y que creo que está muy a debate precisamente con el interés superior del menor es otro principio que yo creo que de repente se puede contraponer y tiene que ver con el principio de subsidiariedad. Y me recuerda muchísimo justo lo que el autor plasma en este libro, porque no hay límites, ni hay directrices, ni hay nada tan determinado en relación al principio de subsidiariedad. ¿Qué es el principio de subsidiariedad? Es este principio en el cual se determina que un niño, niña o adolescente, solo puede ser dado en adopción internacional cuando se hayan agotado todas las posibilidades de que sea dado en adopción a una familia en el lugar de origen, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo sucede eso? ¿No? O sea, ¿cuándo sucede que la autoridad puede darse cuenta que ha pasado el tiempo suficiente o que la circunstancia es que ya no se pudo dar en adopción a una familia nacional y por lo tanto se procede a la posibilidad de restituir su familia a través de la adopción internacional? Entonces, justo al no tener tampoco estas directrices, podemos hacer uso del interés superior del menor, que finalmente también queda una interpretación muy amplia y creo que puede como un poco funcionar, pero como un límite a esta subsidiariedad. Y por otra parte, pues bueno, el hecho de poder verificar que en efecto es mucho mejor que un niño pueda quedarse en su lugar de origen. ¿Por qué? Porque es por la cultura, por absolutamente todo su contexto en donde ha vivido la mayoría de su vida, a ser trasladado a un lugar pues extraño, ¿no? En donde va a ser un extranjero. Por lo que en este sentido habría que valorar qué realmente es lo mejor, que seguir esperando a que una familia mexicana, por ejemplo, lo adopte en México, o si por su edad ya no va a ser posible y es mejor ahora sí darle paso a la oportunidad de una adopción internacional. Entonces sigue siendo como justo lo que menciona aquí el autor, cuestiones muy indeterminadas que nos cuestan mucho trabajo para interpretar, para aplicar y finalmente pues llegar a lo que puede ser, a lo que debería de ser la justicia, ¿no? No sé si con eso pueda un poco contestar tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, por favor, compañero? Bueno, más que preguntas, ya con un comentario, justamente va dirigido a lo que comentó el maestro Marco Antonio, sobre justo cuándo las niñas, niños y adolescentes van a tomar parte activa justo en los procedimientos, porque creo que es necesario justamente como tener la opinión de las niñas, niños y adolescentes, no solamente porque hay procesos que son difíciles tanto para las familias, pero sobre todo para las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que lo están viviendo. Y justo a manera de comentario y más que nada con una anécdota, me tocó justo como vivirlo en juzgados familiares, justo como todos estamos ahí arrinconados, luego nos toca estar como escuchando una que otra conversación, y justo me tocó ver cómo una madre le dice a su niña, ahorita vas a pasar con una persona y le vas a decir esto, esto y esto, y recuérdale que tiene que decir esto, no le vayas a decir que tienes que decir esto, o sea, y obviamente la niña se veía súper incómoda, se veía súper que no quería estar en ese lugar, y siento que justo el hecho de no tomar como la opinión de las niñas, niños y adolescentes, lo que están pasando en el procedimiento, todo ese tema, siento que es importante y justo estoy a favor de lo que comenta el maestro, de que las niñas, niños y adolescentes deben formar parte activa justo en los procedimientos, porque es importante, ¿no? No solamente por lo que ellos viven, sino por la dificultad de los procedimientos a veces. Muchas gracias, maestro Marco. Un comentario, doctor Joaquín Sedano. ¿Algo que tenga que comentar al respecto? Totalmente de acuerdo, esto es en la práctica diaria, pero esto enciende muchas luces. Algunas ya las comenté, y es por ejemplo la necesidad de que ustedes, que se están formando como abogadas y abogados, tengan esa finura, esa capacidad para detectar esas problemáticas. Y no solo para detectarlas, sino para saber cómo canalizarlas, dónde buscar la información,
dónde buscar los profesionistas interdisciplinares que nos puedan ayudar a hacer la traducción del estatus momentáneo, transitorio inclusive a veces, de un menor de edad para participar activamente en el juicio. Hay muchas herramientas. Una de las cosas que más me llamó la atención de este libro es cuando el doctor invoca la necesidad de que los jueces sean elementos razonables. Pero la razonabilidad es una exigencia muy alta, demasiado alta, como para que un juzgador la ponga al servicio de los justiciables de manera autónoma. Me parece que los abogados tenemos que empujar la razonabilidad de los jueces. Tenemos que darle las luces. Particularmente su servidor litiga materia penal en la práctica y yo siempre digo que una investigación del Ministerio Público va a ser tan exitosa como tú le pongas los cauces al Ministerio Público en tu exigencia de qué investigar. Es algo muy similar a lo que podríamos hacer en la justiciabilidad de los derechos de infancia. Ponerle los diques y las vías a seguir a los jueces para que empleen esa razonabilidad. Precisamente por las problemáticas como la que tú mencionas, que es una entre cientos de problemáticas. Porque los menores de edad, por supuesto que se pueden expresar. Y se pueden expresar a veces sin lenguaje oral. Se pueden expresar de otras muchas maneras. Hay muchos códigos de lenguaje y todos ellos tendríamos que conocerlos, conocer algo de ellos para saber cuándo actuar, por medio de quién actuar y de qué herramientas echar mano para poder llegar lo más posible a descubrir lo que realmente está ocurriendo a ese menor de edad. Sería mi comentario, estimado amigo. Doctor Joaquín. Sí, bueno, en realidad la participación de los niños es fundamental. Sin embargo, nos topamos con este tipo de situaciones. Desde luego es difícil encarar una situación de esta naturaleza porque entendemos que muchos de los niños son manipulables. Hace ratito preguntaba la maestra, ¿no?, si creen que los niños pueden tomar decisiones por sí mismos. Y bueno, desde luego que habrá algunos que sí, pero habrá algunos otros que tal vez no. Mucho va a depender del entorno. Por eso es importante que de alguna manera las legislaciones vengan a ser complementadas con figuras que, sin generar polémica, desde hace ya varios años la misma Suprema Corte de Justicia ha establecido, pero que nos negamos a considerar. Me refiero a la alienación parental. Sé que es un tema que no gusta mucho, sé que en cuestión de género genera también un tremendo debate, pero no podemos negar que allá afuera en los juzgados los niños están siendo alienados. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como juristas? ¿Y qué vamos a hacer como sociedad? ¿Taparnos los ojos? ¿Decir que es una cuestión de género? ¿Será que todos los casos tienen una cuestión de género? No lo creo. Sin embargo, insisto, hay que ser cuidadosos, meticulosos con lo que vamos generando, pues precisamente para ir encauzando ese interés superior y garantizarlo. Y desde luego, otra de las cosas que yo creo que es fundamental en todo esto y que estamos en deuda como país con la propia convención es la especialización de los juzgadores. Porque sin duda el juez de familia pues se entiende, es un juez especializado en materia familiar, pero hemos visto muchas veces cómo la rotación de jueces a veces resulta que uno que estaba en materia mercantil pues cae por allá en la materia familiar y ahora resulta que resuelve cuestiones del orden familiar. Entonces ni siquiera la especialización en materia familiar a veces estamos alcanzando en algunos estados de la República. En mi propuesta, sin duda, adicional a lo que comentaban también los maestros hace un rato, por supuesto que nosotros como juristas nos sigamos especializando en tópicos de derechos de infancia y la exigencia de que los juzgadores, porque la misma convención lo establece, sean especializados. En justicia para adolescentes tenemos juzgadores especializados. ¿Por qué no los tenemos en materia familiar? Deberíamos tenerlos también. Entonces, son varias las aristas que se pueden y se deben cubrir, pero seguimos en deuda, no hay voluntad política a veces para la transformación. Y agregaría adicionalmente a todo esto, desde las propias universidades. ¿Sí? Seguimos manejando el derecho a familia como derecho civil.
No voy a entrar a debate, desde luego cada quien tenemos nuestro criterio, pero seguimos manejándolo como si fuera parte de, y me parece que no. Y lo mismo pasa con los derechos de la infancia, los seguimos manejando como un adendo del derecho familiar, y me parece que no. En la Universidad de Barcelona, desde hace 26 años, estamos trabajando la especialización en materia de infancia. Desde esa transversalización de la que hablamos hace rato, desde la interdisciplinariedad también, ¿sí? Entonces, hay desde luego muchas cosas por hacer, pero desde luego el garantizar que la participación del niño sea real y sea efectiva, pues va a depender de todos estos factores, ¿no? Legislaciones efectivas, autoridades especializadas y desde luego los abogados especializados, pero sobre todo concientizarnos socialmente de que los derechos del niño, ¿sí?, deben respetarse para que logremos transformar nuestra sociedad. ¿Alguna otra pregunta del público? Por acá, compañero. Sí, bueno, buenas tardes. Una pregunta al panel. ¿Cómo estaban hablando acerca de una legislación adecuada, pero me surgió la duda, ¿cómo podría llevarse a cabo un proceso legislativo que atienda a este principio del interés superior del niño, escuchando a menores, escuchando a padres, escuchando a especialistas, a los tres, a ninguno incluso? ¿Cómo podría hacerse ese procedimiento legislativo? No, yo consideraría que el doctor, porque usted lo aborda muy bien, sobre la exigencia del... Ok, bueno, muchas gracias. Además es su día, doctor. Sí, Muchas gracias, muchas gracias. Por lo del Día del Niño. No. Es que recordé aquella frase que dicen que los primeros 40 años de la infancia son los más difíciles. Igual todavía llego un poco ahí, ¿no? Bueno, desde luego la técnica legislativa es fundamental, pero también habrá que decirlo que el tipo de legislador que tenemos hace la diferencia. Más allá de visiones partidistas, me parece que mientras no tengamos legisladores con la capacidad, con el estudio suficiente y ya por lo menos con la intención de hacer las cosas bien, no podríamos avanzar. En cuestión de técnica legislativa, pues bueno, básicamente podríamos decir que en el caso del interés superior, lo que ha dificultado la materialización de los derechos del niño es precisamente que la Constitución lo recoge como pues un principio constitucional en cláusula general, donde de alguna forma, al ser un concepto jurídico indeterminado, debe determinarse en cada caso, ¿sí? Y de alguna manera esto lo han tomado pues demasiado en serio los juzgadores y piensan que en cada caso hay que regresar al principio, y no es así. ¿Por qué? Porque no estamos avanzando. En la argumentación jurídica existe un principio que es el principio de descarga dogmática. Esto implicaría que si ya logramos avanzar en cuáles son los puntos que vamos a analizar, por decir algo, en materia de custodia, ¿sí?, ¿por qué regresar a cuáles son los puntos que voy a analizar y que cada juez haga lo suyo a su manera? Esto nos lleva a pensar pues que la técnica legislativa es la equivocada. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de México? La Corte ha venido a suplir esa deficiencia, llegando incluso a legislar en algunos casos. La Corte entiende muy bien la técnica del checklist, donde de alguna manera va marcando, digamos, cuáles son los puntos a seguir en cada caso y que el juez debe ceñirse. De alguna forma, pues, la creación de una ley que haga efectiva o efectivo el interés superior y consecuentemente todos sus derechos, pues radicaría básicamente en que, pues ya que los legisladores no son especialistas en el tema, se alleguen de verdaderos especialistas del ámbito académico, por supuesto, que yo creo que estaríamos dispuestos a hacerlo, y desde luego escuchando a los padres, pero yo creo que lo más importante es escuchando a los niños.
Y me refiero no probablemente a los de la primera infancia, ¿verdad? 1 o 2 años, que aunque hay maneras de escucharlos, ¿verdad? Tal vez no podrían aportar mucho en ese sentido. Y sobre todo, escucharlos a los niños, pero no solamente en un día como hoy, que estaba viendo las notas del Parlamento en Morelos, ¿no? Los niños diputados por un día se toman la foto, vámonos, y hasta el próximo año. ¿Sí? Es una vergüenza, es una burla, ¿sí? Hacernos creer que están respetando los derechos de los niños por subirlos ahora sí que a un podio. Vamos a escucharlos, los niños tienen mucho que decir. Pero también hay otra cosa que creo ahí que la maestra comentaba hace rato, en cuestión del término de la autonomía y la capacidad progresiva. Nosotros, si nos observamos ahorita, ¿verdad? Cualquiera diríamos, pues el doctor, la doctora, el maestro, la maestra, todos tienen capacidad. No se la cuestionan. Pero, ¿por qué? Porque la capacidad, de alguna forma, se presume, no se prejuzga. Pero en el caso de los niños, no. En el caso de los niños, prejuzgamos, no tiene la capacidad. Porque no vamos al revés, ¿no? Entonces, hay que cambiar la óptica también socialmente hablando. Entonces, son muchos aspectos, sin duda, pero creo que en cuestión de técnica legislativa, si avanzamos en checklist, sería mucho, muy bueno, ¿sí? Y, pues bueno, a lo mejor en torno al tema de la adopción que comentaban hace rato, tener una adopción, por ejemplo, abierta, y no como la tenemos nada más en México, que es cerrada, ¿no? Eso abriría muchas posibilidades, pero desde luego a veces tiene que ver con los sistemas jurídicos. Pero tampoco quiero que te desilusiones, estamos trabajando en ello, ¿sí? Vamos avanzando, es difícil, pero creo yo que de 1989 ahora la situación es diferente, aún con los casos lamentables que tenemos, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. La última pregunta, por favor, por cuestiones de tiempo. Adelante. Sí. Gracias. Mi pregunta necesita un poco de contexto y espero no le moleste, pero va dirigida a usted, doctor. ¿Qué opina del derecho de los adolescentes a elegir tener relaciones sexuales antes de su mayoría de edad? ¿Y cómo se contrapone a la protección que intenta brindar, por ejemplo, el Código Penal, justamente a los menores, porque finalmente tienen derecho a tener estas experiencias? Pero también he escuchado decir a algunos adultos catedráticos que ellos deberían ser considerados, al menos para tener relaciones sexuales, 16 años o incluso como 15, 13 he escuchado, sin que se les pene a otros adultos. ¿Y qué opina? O sea, ¿realmente cree que este es un límite a los adolescentes o es al revés? Que los adolescentes deben tener tiempos y momentos para vivir estas experiencias. Bueno, me pones en una situación complicada porque comentó el maestro hace rato que viene mi familia aquí. Y mi hija es menor de edad todavía. Pero, pues no me dejará mentir ninguna de mis 2 hijas que me acompañan esta tarde, que más allá de considerar cuál es la edad apropiada para mantener una relación sexual, es importante entender que para ti como papá, te guste o no, eso va a pasar en cualquier momento, el momento que menos lo esperes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Educar a tus hijos en sexualidad. Desde muy temprana edad, y ahí está la más pequeña, no me dejaba mentir, les he hablado de sexualidad y de que tengan cuidado. Por supuesto, este tipo de situaciones sería bueno hacerlo en todas las casas, en todos los hogares, en todas las familias, pero cada quien miramos el mundo de forma diferente. Yo entiendo que la naturaleza no la puedes parar, vamos, no le puedes poner puertas al campo, ¿vale? Entonces, este tipo de situaciones son imparables. Lo vimos, por ejemplo, hace rato leí una nota, México ocupa el 2º lugar a nivel Latinoamérica en matrimonios, ¿sí?, adolescentes. Por supuesto, muchos de ellos a consecuencia de embarazos, ¿no?
y segundo lugar a nivel mundial. Obviamente por embarazos. ¿Qué fue lo que pasó? Artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Edad mínima para contraer matrimonio 18 años. Argumento para evitar el embarazo adolescente. Se están casando porque se embarazan antes. O sea, no se están casando, ¿sí?, porque quisieron y viene el embarazo adolescente. No, se embarazaron antes. Entonces, las políticas públicas están mal enfocadas. Pareciera que nuestros políticos no tuvieron adolescencia y no entienden la dinámica de la adolescencia. Sin embargo, fíjate, esa misma ley, la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, tuvo la problemática de que no pasó la parte relacionada con los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué razón? Porque a las familias de cierto partido mocho, ¿sí?, pues ¿cómo le vas a dar libertad sexual al niño? El niño va a iniciar su sexualidad en cualquier momento, no te va a avisar, no te va a pedir permiso. Por eso lo mejor es hablar con ellos. Ahora, ¿cuándo considero que es mejor iniciar la vida sexual? Pues desde luego que lo ideal para mí sería cuando tengas ya la capacidad de ser responsable de ciertas situaciones, cuando entiendas bien la dinámica de la sexualidad, evitar embarazos, todo ese tipo de cuestiones, pero pues la verdad de las cosas es que eso llega en distintos momentos dependiendo la educación de cada familia, de cada persona, ¿sí? 16 años es una edad que, por ejemplo, en Colombia se ha establecido como mínimo para que un menor de edad se relacione con un mayor de edad, sexualmente hablando. Entonces, aun cuando tú pusieras en la ley 16 años, los chamacos inician desde los 14, 15 y hasta antes. Los que voluntariamente, porque tenemos casos de iniciación de vida sexual violentadas las niñas desde los 9 años o antes incluso, ¿no? Hoy recibieron sentencia los de la niña esta Fátima, ¿sí?, 170 años de prisión. Me parece que no estamos llegando a tiempo. O sea, no importa que le impongas 500 años de prisión, no estamos llegando a tiempo. Para ello es importante trabajar en la educación e información de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y para ello necesitamos educar sexualmente en casa, pero también que la ley reconozca sus derechos sexuales y reproductivos. No tiene nada de malo, ¿sí? Pero pues bueno, vivimos en México, ¿vale? Gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Por motivos de tiempo, pues tenemos que terminar. Si alguien tiene otra duda, estaremos todavía aquí. Hay ejemplares para los que se interesen también en este libro que el día de hoy se presentó. Agradezco nuevamente la presencia del doctor Joaquín Sedano, de la doctora Rosa Jiménez, del maestro Marcos Sandoval. Agradezco también la presencia de ustedes que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Al equipo del Seminario de Derecho Procesal, gracias nuevamente. Nos vemos, espero yo, próximamente con la siguiente obra del doctor Joaquín Sedano.